Buenas tardes y empezamos entonces repasando un poquito lo último que habíamos visto en la clase anterior, que era una transformación que ya la habíamos explicado, que era la factorización por izquierda. La repito así rápidamente porque esto va a entrar, sí, en la próxima evaluación que tenemos y que es la 10ª ya, ¿sí? Así que, bueno, habíamos visto en la clase anterior el problema que se nos presentaba cuando teníamos producciones que la parte derecha, ¿sí?, comenzaba igual y eso producía un problema, digamos, de indecidibilidad o algo así para el analizador sintáctico, en el sentido de no tener precisión de qué producción aplicar para hacer una expansión y que posiblemente si hacía una expansión incorrecta iba a necesitar un retroceso, ¿sí?, para probar la otra. En ese caso, lo que dijimos, lo que planteamos como solución era sacar una especie de factor común, que es lo que llamamos factorización por izquierda, ¿sí? Y veíamos que ese era rápidamente el procedimiento, que lo que incluía era hacer, sí, una expansión que era introducir un nuevo no terminal que genere, dice, lo que sigue después de la parte común. Habíamos visto que la gramática transformada siempre iba a ser fuertemente equivalente a la original, y vimos en el ejemplo que lo importante, igual que con todas las expansiones que ya vimos en clases anteriores, era que introduzcamos un nuevo no terminal para cada expansión que hacíamos. Bueno, teníamos ese ejemplo desarrollado, y después lo que yo les mostré fue un caso en el cual acá se lo describe en este libro como el problema del else ambiguo, bien, y en este caso lo que sigue después de la parte común, en el ejemplo, fíjense que ustedes tienen if expresión, then proposición, o if expresión, then proposición, else proposición. Entonces, todo esta primera parte es común, y lo que sigue después de la parte común, en un caso es lambda. En ese caso nos aparece una producción lambda, ¿sí?, que, bueno, es parte de lo que ahora vamos a empezar a ver, y esa es la siguiente transformación. Esta transformación precisamente se llama eliminación de producciones lambda. Y para presentar esta transformación, primero tenemos que hacer una especie de flexibilización de nuestra definición de gramática libre de contexto, ¿sí? Las gramáticas de tipo 2 pueden también definirse de esta forma que tenemos acá, donde las producciones, dice, tienen la forma A en omega, donde A es o bien un no terminal o bien sigma, y dice que omega pertenece a en unión de estrella. Fíjense que de esta forma el string omega, que es la parte derecha de la producción, puede ser lambda. Con lo cual, en esta definición, no solo nos aparecería la producción sigma en lambda, que siempre era permitida en nuestra jerarquía de Chomsky, sino que también nos pueden aparecer producciones de esta forma, que llamamos producción lambda, donde el no terminal A se cambia, ¿sí?, por el string vacío, o sea, se lo borra. Si nosotros consideramos la definición más estricta de los distintos tipos de gramáticas que habíamos visto en un principio, podríamos considerar que hay una contracción y nos quedaría, digamos, clasificada una gramática de este tipo como tipo 0. Esta flexibilización permite que nosotros en gramáticas de tipo 2 borremos en algún paso de derivación un símbolo no terminal. Y a ese no terminal se lo va a llamar anulable. Y anulable no solo es el no terminal que es la parte izquierda de la producción lambda, sino que también un no terminal va a poder ser anulable si en más de un paso de derivación, ¿sí?, es eliminado. Voy a poner por acá mi punterito láser, ¿sí?, para que vean que este asterisquito que yo tengo acá
me está diciendo que partiendo del no terminal A, luego de algún número de pasos de derivación, yo elimino, ¿sí?, el no terminal A. Para que existan no terminales anulables, aparte de existir, obviamente, producciones lambda, fíjense que también tiene que haber producciones no generativas, ahora vamos a verlo más claramente con el ejemplo, pero la idea es que yo arranqué de A y en todos los pasos intermedios que yo di hasta llegar a lambda, yo no tuve que haber generado ningún símbolo terminal, ¿tá? A ver, quiero que quede claro que una producción lambda lo que elimina siempre es un no terminal. Los terminales no pueden ser borrados una vez que yo los incluía en la forma sentencial. Eso es algo que lo venimos viendo desde el principio del cuatrimestre, pero lo repito. Entonces, ¿cuáles son los nuevos conceptos? Producción lambda es una producción donde un no terminal, ¿sí?, directamente se reemplaza por el string vacío. Y un no terminal va a ser anulable, esa palabra no me sale, si partiendo desde el no terminal, luego de cierto número de pasos de derivación, me conecté, digamos, con el string vacío, lo eliminé. Entonces, para poder hacer esta flexibilización, digamos, de la definición de gramáticas libres de contexto, yo siempre lo que repito es, permito que las cosas sean más relajadas si tengo un procedimiento que me vuelve a poner las cosas en su lugar, o sea, con la definición formal y estricta de gramática de tipo 2. Ese procedimiento, ¿sí?, va a arrancar primero identificando a los no terminales anulables, ¿tá? Ese procedimiento que yo voy a poner acá es en realidad bastante parecido al procedimiento que vimos en la clase pasada como marcado T. A ver, nosotros en el marcado T lo que hacíamos era marcar, ¿sí?, de alguna forma aquellas producciones y no terminales que se conectaban con un string terminal. Y acá lo que vamos a hacer es marcar de alguna forma los no terminales que se conectan al cabo de cierto número de pasos de derivación, uno o más, con lambda, ¿tá? Entonces, definimos nuestro primer conjunto, que es anul sub 1, que son los no terminales que se anulan en un paso. Son los no terminales que están en la parte izquierda de una producción lambda, ¿tá? Y vale 1. Y luego voy a ir a construir anul sub 2, ¿tá?, que es la unión de anul 1, o sea, los no terminales que se anulaban en un paso, más, dice, aquellos no terminales que forman la parte izquierda de una producción cuya parte derecha, omega, dice, pertenece a anul sub i estrella. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el string omega, que es la parte derecha de esta producción, contiene todos no terminales que ya se marcaron como anulables, ¿tá? O sea, en la parte derecha, todo lo que tiene que haber son no terminales que estén incluidos en el conjunto anterior. Vamos a ver un ejemplo en un ratito, pero repito lo de todos, porque eso es algo que también lo habíamos remarcado cuando hablábamos de marcado T, y sin embargo, en las correcciones que estuve haciendo de la actividad del sábado, hubo gente que, por tener un no terminal que ya se podía terminar, marcaron las producciones. No alcanza con que esté uno, tienen que estar todos, ¿tá? O sea, todos los que forman la parte derecha se tienen que poder anular. No sé si quedó claro, igual lo vamos a ver ahora en el ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? Eso, lo que usted está diciendo, profe, es lo que está representado ahí con la estrella de Klein. Claro, o sea, la clausura de anul lo que me está diciendo es que en la parte derecha solamente puede haber no terminales que ya marcamos como anulables en un paso anterior. O sea, su parte derecha no puede tener ningún terminal y todos los no terminales que tienen se tienen que poder anular.
profe, a esto se le podría llamar como las producciones de reducción. ¿Se acuerda que hablábamos así cuando eran sensibles al contexto? Podían Eh, tener esas. Cuando eran no restringidas, decíamos que eran producciones que, o sea, cuando hablábamos de las no restringidas, decíamos que eran el único tipo de gramática que podían contraer, ¿está? Solo que ahora nosotros decimos, puedo tener una gramática libre de contexto donde haya una contracción, pero es una contracción muy particular, es un no terminal que se borra, ¿está? A diferencia Ah, de en las no restringidas, por ejemplo, en la parte izquierda podíamos tener más de un símbolo, o sea, había otras cosas que eran como más amplias o más potentes que lo que tenemos en una gramática de tipo 2. está. Gracias. Estas reglas, que se llaman, digo, reglas o producciones lambda, o también las llaman producciones borradoras o algo así, hay varios nombres en la bibliografía, dependiendo por ahí de la traducción de quien lo hizo, ¿sí? Se permiten en gramáticas libres de contexto. ¿Y por qué se permiten? Porque lo próximo que yo voy a aprender, ¿sí?, es a eliminarlas. Bueno, me faltó en realidad el paso 3, que es el que siempre pregunta, si hubo algún cambio, ¿sí? Si hubo algún cambio, tengo que repetir el paso 2. Y así voy a seguir repitiendo hasta que en algún momento no tengo más incorporaciones al conjunto y obtuve lo que se llama el conjunto anul, ¿sí?, que es el conjunto de no terminales anulables. A partir de la identificación de ese conjunto de no terminales, nosotros planteamos esta proposición que dice que siempre es posible construir una gramática libre de contexto sin producciones lambda, ¿sí?, excepto, dice, posiblemente sigma en lambda. O sea, después de que apliquemos el procedimiento, la única regla que puede tener lambda a la derecha es la que tiene sigma a la izquierda, que era en realidad la que ya estaba permitida desde el principio, ¿sí?, en gramáticas libres de contexto, igual que en las gramáticas de todos los tipos. ¿Está? Y entonces, bien, construí este conjunto anul, que insisto, ¿sí?, para los que estuvieron sumándose más tarde, este conjunto anul es el conjunto de no terminales que en uno o más pasos de derivación pueden desaparecer, ¿sí?, de una forma sentencial, borrarse. ¿Cómo construyo esa nueva gramática? Fíjense que a esta altura todas las cosas ya se empiezan a parecer a algo. Recién el procedimiento que vimos para la detección, ¿sí?, de los no terminales anulables se parecía en cierta forma al marcado T. Fíjense que este procedimiento para la eliminación de las producciones lambda lo que hace es reemplazar los símbolos que están en la parte derecha, ¿sí?, de una producción, dependiendo de que cada uno de esos símbolos pertenezca o no pertenezca a ese conjunto anul que recién construí. Ese reemplazo también tiene ya un cierto parecido a lo que hicimos cuando generamos las nuevas producciones, cuando eliminamos las no generativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos unos cambios así de símbolos? Todo ya se empieza a parecer a algo que ya vieron antes. Fíjense, me dice, cambie alfa por beta. ¿Dónde? Beta. Beta es el mismo alfa si alfa no se puede anular. Ahora, si alfa pertenecía al conjunto anul, al de los no terminales anulables, entonces en lugar de alfa me van a aparecer dos símbolos. O sea, voy a tener dos producciones. Una donde aparece alfa y una donde alfa no aparece. ¿Qué es lo que estoy contemplando acá? La posibilidad de que no se anule, mantengo alfa para seguir por ese lado haciendo las derivaciones que corresponden, y otra, al reemplazarlo por lambda, lo que hago es contemplar la posibilidad de que ese no terminal desaparezca. ¿Ah? Y de esta forma, entonces, voy reemplazando en las producciones, voy sustituyendo, y ocupo la palabra así resaltada, sustituyendo, porque lo que estoy haciendo es una sustitución, sustituyendo, sí, un no terminal por el mismo no terminal o lambda.
Luego de aplicado así este paso, voy a tener un nuevo conjunto de producciones, y en este nuevo conjunto de producciones, aparte sí de las producciones lambda que tenía originalmente, vamos a ver que se pudieron haber generado nuevas producciones lambda. Si toda la parte derecha de una producción se anuló, voy a poder tener nuevas producciones lambda, y el paso 2 me dice, elimine todas las producciones lambda de P. O sea, las que existían en un principio, más las que se pudieron haber generado, digamos, como consecuencia del paso 1. Pero, a continuación, lo que me dice es, si sigma era anulable, agrego nuevamente la producción sigma en lambda. ¿Por qué? Porque yo en el paso 2 eliminé todas, eliminé también sigma en lambda, y en el paso 3 la vuelvo a agregar, si es que de alguna forma podía llegar desde sigma, ¿sí?, hasta lambda. Y esa va a ser la única producción lambda permitida en la gramática final. Profe, Diga. ¿qué significa que sea anulable? Perdón, si puedo repetir. Significa que cuando hice el procedimiento anterior de identificación de no terminales anulables, en el conjunto anul me apareció sigma. O sea, sigma en algún número de pasos de derivación me llevaba a lambda. Profe, yo no entendí qué pasa si alfa pertenece a null. En esa parte no entendí. Si alfa es anulable, yo voy a crear, digamos, dos producciones. Una donde alfa aparezca y una donde alfa no aparezca. ¿Tá? Entonces, ahí estoy contemplando las dos posibilidades. Que alfa ¿Es como que estoy expandiendo, profe? Sustituyendo. Ahora vamos a ver en el ejemplo que lo que estoy haciendo es sustituir, porque estoy sustituyendo un no terminal, sustituyéndolo por sí mismo o por lambda. Bueno, claro, según si ese no terminal llegaba o no a lambda, digamos. Exacto. Si llegaba a lambda, yo tengo que contemplar la posibilidad de que desaparezca. Claro. Miren en el ejemplo, ahí creo que se va a notar mejor esto que les expliqué. Miren esta gramática. En esta gramática tengo una producción lambda, solo una, que tiene C a la izquierda, lambda a la derecha. Así que lo primero que voy a hacer es construir el conjunto anul, y en anul 1 voy a poner al no terminal C. ¿Por qué va C? Porque en un paso desaparece, se anula. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en anul 2. Y en anul 2. En anul 2 yo dije que iba a poner a los no terminales que estén a la izquierda de producciones cuya parte derecha, yo dije, pertenezca a null y estrella. ¿De cero? Significa que en la parte derecha, ¿qué no terminal va a aparecer? Sí. Sí. Entonces, ¿quién me va a aparecer ahora cuando haga clic acá en anul 2? Sigma. A. ¿D? D. No, sí. A ver, repito. Tiene que aparecer C, pero tiene que aparecer exclusivamente C. ¿Tá? O sea, toda la parte derecha se tiene que anular. ¿Sí? El único que aparece es D. ¿Por qué? Por esta producción, donde toda su parte derecha se anula. Sigma se va a poder anular, sí, en algún momento. ¿Si quién se anula? Si se anula A y C, o A y B. ¿Se entiende o no? O sea, no alcanza con que aparezca C en la parte derecha. Si yo tengo la producción A en CD, por lo pronto C se anula, pero D hasta el paso anterior no. Ahora sí. ¿Me siguen o no? Entonces, ahora cuando ya tengo marcados que C y D se anulan, ¿quién va a ser el próximo que me va a aparecer? A. Perfecto. ¿Tá? Entonces, en el paso 3, ya tengo que se pueden anular C, D y A. ¿Y quién me va a aparecer ahora? Profe, ¿por qué A? Sigma.
¿Por qué A? A aparece porque cuando yo acá incorporé a D, esta parte derecha que tiene los no terminales C y D, los dos se pueden anular. C en un paso, D en 2 pasos, A se anula en 3 pasos. Ah, claro, ahí entendí, gracias. ¿Y ahora quién se va a anular? Alguien ya lo dijo por ahí. Sigma. 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 ¿Sí? Fíjense Por que la- sigma, tal cual. Esta parte derecha, que contiene los no terminales A, C y A, los tres, en distinto número de pasos de derivación, pero los tres se pueden anular. ¿Está? Entonces, sigma, en algún número de pasos de derivación, podría llegar a generar lambda. Entonces, sigma también es anulable. Es como el marcado sigma en lo que Sí, es más parecido al marcado T, porque estoy yendo de Marcado atrás T. para adelante. O sea, desde las hojas, en particular raíz. desde una hoja que es lambda, estoy retrocediendo, viendo hasta dónde llega esa cadena de anulación. Ah, sí, me equivoqué, perdón. Y bueno, y ahora sí lo que se me agregó es solamente sigma. ¿Qué va a pasar con anul 5? Va a ser igual. Va a ser igual. Va a Anul ser 4. igual, Anul 4. porque ya sigma no puede aparecer en la parte derecha, con lo cual mi conjunto de no terminales anulables me quedó así. C, D, A y sigma. Todos esos son los que se pueden anular. Y una vez que identifico este conjunto, tengo que empezar a hacer las sustituciones en las producciones. Las sustituciones las tengo que hacer por cada producción, contemplando la posibilidad de que el no terminal siga o desaparezca. Fíjense cómo me va a quedar. Vamos despacito. En esta parte derecha que yo tengo A y B, A se puede anular. Si A desaparece, me queda solo B. ¿Sí? En Sí, sí. esta, acá Sí, donde profe. tengo ACA, acá tengo que contemplar todas las posibilidades. Si desaparece esta A, me aparece la producción CA. Si desaparece la C, me queda la producción AA. Si desaparece la A, me queda la producción AC. Pero también, y acá presten atención, pueden ir anulándose de a dos. ¿Sí? Si desaparece la A y la C, me aparece esta parte derecha, A. Si desaparece esta A y esta A, me aparece una parte derecha que es solo la C. ¿Y qué pasa si se anula esta C y esta A? Vuelve a aparecer A. Vuelve a aparecer Me A. parece. Chan, ¿qué pasó ahí? No se puede repetir. No Regla se de puede No sé, duplicación. repetir. ¿por tema de conjunto? Y cuando no se puede repetir, me queda una sola, y cuando me queda una sola, ¿qué me pasó? Pierdo la equivalencia fuerte. Equivalencia fuerte. Exacto. Por eso desde hace un ratito yo venía remarcando la palabra sustitución. ¿Ah? O sea, la transformación de eliminación de producciones lambda, como está ocupando sustitución, puede ocurrir esto que yo les decía. Que, Eliminamos ambigüedad. exacto, yo antes tenía dos caminos que me llevaban a tener solo la A, y ahora desapareció uno. ¿Ah? Entonces, esta es una transformación que no me garantiza que la gramática transformada sea fuertemente equivalente a la original. ¿En qué caso pierdo la equivalencia fuerte? Igual que en la sustitución. O sea, si una de las producciones generadas ya estaba previamente generada, ¿sí? Se me repite, entonces no la puedo tener repetida, tengo solo una, ¿sí? Perdí un árbol, perdí un camino, ¿ah? Entonces perdí la equivalencia fuerte. Y la última que todavía me falta generar es, yo dije, en esta producción se pueden ir anulando de a 1 o de a 2, o también se pueden anular los tres. Y en ese caso me aparece
una parte derecha que es lambda. ¿Está? Sigma. Profe, las que ya, Sí, dale. las que ya estaban quedan ahí. Las que ya estaban quedan. Siempre yo estoy agregando, ¿sí? Bien. Agregando producciones. ¿Se entendió? Vamos por la que sigue. Y la que ya estaban quedan, ¿no le estamos agregando ambigüedad también? No, no estamos agregando. Estamos agregando nuevas producciones que van a reflejar, digamos, de alguna forma el efecto que se producía por la existencia de esta única regla lambda, que era desaparecía C. Y esa producción lambda yo la voy a eliminar. Entonces todos los caminos que pasaban por esa eliminación, ese borrado del no terminal C, yo los tengo que mantener a través de la incorporación de nuevas producciones. También podría ser que C no desaparezca, por eso dejo las producciones originales. ¿Está? Profe, yo no lo entendí muy bien el procedimiento, si puede explicar. Sí, vamos con la que sigue y vemos a ver si te siguen quedando dudas, lo volvemos a ver desde el principio. Fíjate esta producción. A generaba A chica, A grande, A chica. ¿Sí? Pero yo detecté que A grande puede borrarse. ¿Está? ¿Cómo es que puede borrarse? Porque en realidad A genera CD, esta C se desaparece, D puede generar CC, y cada una de estas C desaparecen, o sea que después de cierto número de pasos de derivación, A podría eliminarse. Si ustedes me aguantan un ratito, sí, trato de poner una pizarra donde yo pueda escribir para que vean eso. Aguanten un segundito. Bueno, Porque no tiene no terminales, digamos, del lado derecho. Fíjense, Por eso no esta contrae. es, sí, a ver, exacto. Esta es la única producción lambda que tenía mi gramática original, que era C se podía borrar. ¿Está? A partir de C yo llegué a esta cantidad de no terminales que se pueden anular. Fíjense, si yo por ejemplo arranco desde A y genero CD, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Desde C, ¿sí? Reemplazarla por lambda. Llego a D. Esta D la puedo reemplazar por CC. ¿Me siguen en la derivación? ¿Qué pasa ahora? Esta C, la del principio, la puedo borrar. O la segunda, ven que acá tengo como dos caminos. Y ahí, finalmente, puedo llegar Fíjense, por eso es anulable esa palabra de traba, ¿sí? Porque al cabo de un cierto número de pasos de derivación, yo llego desde A hasta lambda. Entonces, en todos los lugares donde aparezca el no terminal A, yo tengo que contemplar tanto la posibilidad de un A que siga apareciendo, generando otra cosa, como la posibilidad de que ese A desaparezca. Miren en el caso de sigma. Fíjense, yo tenía de sigma... Como ir arrastrando Por eso es como ir arrastrando hacia atrás, vamos a decir. por ejemplo. ¿Él? Se me cortó. No te escuché. Sí. Fíjate este caso. Mi conexión es lenta, por favor. Sí, bueno, no importa. Vamos de nuevo. Sigma generaba ACA. Esa era una producción de la gramática original. ¿Sí? Y yo dije, miren lo largo que va a ser esto. La primera A se puede cambiar por CD. Y llego a esta forma sentencial. Voy a seguir haciendo derivaciones por izquierda, con lo cual la primera letra que tengo que reemplazar es C, que se puede anular. Entonces llego a esta forma sentencial. Ahora tengo D, que se puede cambiar por CC.
y llego a esta forma sentencial. ¿Y ahora qué puedo ir haciendo con todas las C? Anulo la primera. ¿Eliminarlas con lambda? Exacto. Ahora anulo la que me queda. Anulé la última, llegué a A. Y a partir de A no lo voy a volver a hacer, pues lo tengo esto acá. Ah, quedaron dos. Es como que quedan todas producciones no generativas. No necesariamente todas no generativas, porque en realidad fíjense el larguísimo camino que hice desde sigma hasta llegar a lambda. Lo único que sí, en todos los pasos de derivación, que es lo que nunca agregué. Terminales. Terminales. ¿Tá? Claro, O sea, por eso no fíjense, hay contracción. claro, es una cosa que, a ver, esta es una gramática muy, no sé qué palabra usar. No sé si es muy útil, pero digamos que la idea era que tuviera un montón de cosas que se anulen, como para que vean que ustedes arrancaron de sigma, llegaron inclusive a tener una forma sentencial, dos formas sentenciales de longitud 4, y terminan en lambda. O sea, todo este largo camino se produce, ¿sí?, como consecuencia de tener esta única regla lambda al principio. ¿Está? Esta es la única regla lambda que tenía al principio la gramática, C en lambda. Todo este camino, todos estos caminos, fueron incorporados de alguna forma en este conjunto anulo. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, que esa es la parte que estaba en celestito, grisito, me dijo alguien, es la existencia de estos no terminales que se anulan va a modificarme el conjunto de producciones. Este conjunto de producciones, que lo voy a tratar de poner acá también en un celestito para que se parezca, la producción AB, el que se puede anular, ¿quién es? A. Ah, Entonces, acá el que me aparece es B solita. De la Profe, producción... ¿Cómo? ¿por qué B no se puede anular? Porque no está en el conjunto Porque anulo. no está en el conjunto. En realidad, si vos mirás las partes derechas de las producciones, fíjate que B, las dos reglas que tienen B acá a la izquierda, generan un terminal. Así que B nunca se va a poder anular. ¿Lo ves o no? O sea, ya de entrada, en el primer paso después de B, agregaste una B chica. Entonces nunca vas a poder borrar la B grande. O sea, tiene que tener producciones no generativas para poder anularse. No necesariamente no generativas, porque vos fíjate que D genera CC, y eso es generativo, ¿está? D genera CC, pero después las dos C se borran. Acá en el caso de O sea- AB, sí. Dale. O sea, producciones que lleve a... ¿Cómo Lambda. es? A lambda. Claro. Ahí sí. Pero B podría llevar a lambda a través de A. No. Pero la idea es que para que sea anulable, Ah, claro. O B sea, se un tiene camino que solamente produzca lambda. Claro, así, tal cual. O sea, vas Claro, a poder entendí. anular la A. Si venimos acá, vos fijate que de estas producciones, la que se me va a agregar es esta. Ay, perdón. Esta. ¿Por qué? Porque esta queda tal cual, porque esta B grande no se puede borrar. Y de esta producción voy a dejar la A grande, pero también la A grande puede desaparecer. Entonces, esa regla que genera de B grande, B chiquita, es la nueva producción que yo voy a incorporar. ¿Sí? Ah, Sí. profe, y la BA queda porque después yo puedo generar, por ejemplo, AB con esa A. Claro, esa A también podría ir, o sea, por eso siempre la Ajá. dejamos, porque por esa A podría ir a otro camino. O sea, no es que la Sí. borro, la dejo, o sea, contemplo las dos cosas. Vieron que la sustitución decía, si alfa pertenece al conjunto null, lo dejo y lo saco.
Hago las dos cosas. Por eso las producciones originales siguen quedando todas. Bien. Y seguimos por acá donde estaba hoy. Que si yo tengo ACA, si se anula la primera, me aparece CA. Si se anula la C, me aparece AA. Si se anula la última A, me aparece AC. Y después, ¿qué empiezo a contemplar? Que se anulen de a dos. Si desaparece la primera A y la C, me queda una A. Si desaparecen las dos A, me queda una C. Y ahí es donde se me repitió, porque si desaparece A y C, me vuelve a aparecer A. Pero yo no puedo tener dos veces la misma producción. Entonces, a una la tengo que eliminar. Y en esa eliminación, ay, que el tachado no se ve mucho, vamos a poner un doble tachado para que se vea mejor, ¿sí? En esa eliminación es donde perdí la equivalencia fuerte. ¿Y quién me va a aparecer acá al final? Recién habíamos visto que como los tres símbolos se pueden anular, la última que me aparece acá es Lambda. lambda, que la quería pegar y no la puedo. Lambda. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Seguimos entonces ahora por nuestra presentación. Que no sé ni dónde quedó. Acá quedó. ¿Sí? En la segunda. En la segunda producción, esta A se puede borrar, entonces me quedan dos A chicas. Esta B no pasa nada porque no pertenece al conjunto anul. Y en el caso de CD, tengo que contemplar la posibilidad que desaparezca la D, la posibilidad que desaparezca la C y la posibilidad que desaparezcan ambas. ¿Está? Entonces me aparece una nueva regla lambda que no estaba antes. Y que lo que me está reflejando en realidad es, como veíamos recién en el Word, que A, después de cierto número de pasos de derivación, desaparezca. ¿Cierto? Aparece A acá. En el Para caso de D, sintetizar, es decir, profe, ¿sí? Sí, todos dale. los que estén en el conjunto null van a tener que tener una producción lambda. Exacto. Solo que ahora, después las vamos a eliminar. Por eso las dejé ahí en rojito. ¿Está? O sea, te van a aparecer en este caso, aparte de la regla lambda que ya tenías, que era la de C, te va a aparecer una en D, una A, una en A y una en sigma. Una en sigma que ya me apareció, una en A y me va a aparecer una en D. Perdón, profe, no llegué a escuchar por qué esa que aparecía lambda ahí. Porque vos fíjate que yo lo que ya había concluido en realidad cuando detecté este conjunto anul es que en algún número de pasos de derivación D, A y sigma se podían borrar, se podían anular. En este caso se anula porque tanto C como D se anula, entonces me aparece esa regla lambda. Ah, entiendo, claro. Y en el caso de D, como teníamos acá a la derecha 2C, que las dos se podían borrar, me va a aparecer esta regla lambda. ¿Y por qué querés agregar si ya igual se van a anular siguiendo las derivaciones? Porque en el primer paso me dice agregue, o sea, haga todas las sustituciones y después me dice elimine todas. En realidad tenés razón, o sea, tengo que agregarla para después poder borrarla. Entiendo. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá en B. B grande, esta A se anula, me aparece la regla con una B solita. C grande, esta C se anula, me aparece esta regla con una C chica solita. Y en el caso de D, como esta D se puede anular, me aparece la producción AC. En el caso de estas dos C, me aparecerían en realidad dos veces la C grande solita. O sea, ahí otra vez apareció y desapareció una producción que se repitió. Acá en A grande, B chica, desaparece la A,
Y me apareció, como ya habíamos dicho hace un ratito, como habíamos previsto, aparece la regla lambda. O sea, acá, lo que acabo de hacer es agregar todas las nuevas producciones. Y después, ¿qué tengo que hacer? Lo que recién veíamos. Borrar las reglas lambda. ¿Quién es la única que me va a quedar? La regla sigma en lambda. Es la única permitida. Y lo que ustedes podrían llegar a hacer es demostrar con derivaciones, como vimos recién, que cualquier string que pueda ser derivado en la gramática original también se va a poder derivar en la gramática transformada. O sea, las gramáticas son equivalentes, pero puede llegar a perderse la equivalencia fuerte. ¿Tá? En el caso de este ejemplo en particular, la perdimos. La perdimos porque al hacer las sustituciones se nos duplicaron producciones. Ese profe justo no llegué a escuchar. ¿En qué momento fue que dijo que perdíamos? ¿Era en algo de la A? En varios lugares nos pasó. Nos pasó acá al principio, donde cuando yo anulo esta A y esta C, me queda esta A. Cuando yo anulo esta C y esta A, me queda esta A. Me queda dos veces una regla que es sigma en A grande. Pero yo no puedo tener dos producciones iguales. Entonces, como no puedo tener dos producciones iguales, me queda uno. Eso significa que la gramática original tenía dos derivaciones, dos árboles que me llevaban al mismo lugar. Y ahora lo perdí. Profe, ¿y esa A que me apareció no reemplazaría eso o nada que ver? No, esta A son dos A, que es el caso donde esta C se anuló. Porque de esta A, acordate que vos podés ir a generar, por ejemplo, esto. Y de esta A podés ir a generar, no sé, CD. Bien. Es un string diferente el que vas, o sea, estás yendo a un lugar distinto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna otra Profe, duda? no sé si lo explicó ya, pero ¿hay algún problema con las producciones lambda o digamos en particular o por qué se eliminan? A ver, ¿por qué las permitimos? Porque hacen que sea más fácil diseñar gramáticas libres de contexto, con por ahí muchas menos producciones. O fíjate que con una sola regla lambda que teníamos, mirá todas las producciones que nos habíamos ahorrado. ¿Tá? También, por ejemplo, fíjate, bueno, no sé si vos entraste más tarde, lo que habíamos visto en la clase pasada, que tras el procedimiento de factorización por izquierda, nos puede llegar a aparecer una regla de este tipo. Que estaba, digamos, en una de las diapositivas que vimos antes, y lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, ¿para qué hago este procedimiento? Y como siempre, hago un procedimiento que arregle lo que yo permití, digamos, relajar, para poder volver a tener una gramática libre de contexto con todas las de la ley. Bien. Bien. Entonces, antes de avanzar, con este procedimiento terminamos las transformaciones, todas las transformaciones que habíamos visto, cuyo objetivo, dijimos, era llevar las gramáticas a lo que se conoce con el nombre de forma canónica. Y una forma canónica de una gramática libre de contexto es una forma donde las producciones de la gramática cumplan con determinado formato, con determinadas reglas, con determinadas condiciones. A ver, nosotros tenemos gramáticas libres de contexto, ¿sí? Que responden a la definición general que vimos allá lejos y hace tiempo en la jerarquía de Chomsky. Pero aplicando algunas de las transformaciones gramaticales que vimos hasta acá, más alguna que vamos a ver más adelante, que nos quedó colgada, la eliminación de los no terminales recursivos por izquierda, nosotros podemos hacer que las gramáticas libres de contexto cumplan, ¿sí?, con determinadas formas que van a ser útiles para determinados objetivos.
Una forma canónica de una gramática libre de contexto es una gramática libre de contexto cuyas producciones sí tienen determinadas formas, cumplen determinadas condiciones. Y la primera forma canónica que vemos es lo que se llama una gramática bien conformada. La definición de una gramática bien conformada es esta que vemos acá. Y esta es la primera definición de gramática bien conformada, porque en realidad en esta semana vamos a llegar a ver 3 formas distintas, ¿sí?, de definir una gramática bien conformada. En la primera lo que me dicen es, todas las producciones tienen esta forma. Sigma en lambda. Sigma en lambda estaba permitida siempre, la sigo permitiendo. Sigma en A. Esto ya es una restricción que le estoy imponiendo a la gramática. ¿Por qué? Porque en una gramática libre de contexto, en la parte derecha de una regla sigma puede aparecer cualquier cantidad de símbolos, terminales, no terminales, mezclados, en cualquier orden, en cualquier longitud. O sea, cuando yo tenía la definición general de gramática libre de contexto, no había una restricción sobre la parte derecha de las reglas sigma. Mientras que acá le estoy imponiendo una restricción. Estoy diciendo que si a la izquierda aparece sigma, a la derecha o aparece lambda o aparece un no terminal solito. Es una primera restricción que ya le estoy imponiendo a una gramática para llevarla, sí, a esta forma canónica que digo que es una gramática bien conformada. El resto de las producciones, o sea, las reglas que no tienen sigma a la izquierda, tienen la forma A en alfa. ¿Qué me dice? A es un no terminal. Alfa pertenece a n unión t estrella menos n. ¿Qué me está diciendo esta restricción que le estoy imponiendo a la parte derecha? Que no puede haber un no terminal solo. Exacto, o sea, fíjense que en una gramática libre de contexto común y corriente, la parte derecha dice pertenece a n unión t estrella. Pero cuando me dicen menos n, lo que me están excluyendo acá es que en la parte derecha no puede haber un no terminal solito. O sea, ¿qué es lo que me están sacando de la jugada? Producciones inútiles. No generativas. Que no No generativas, perdón. generativas, sí, no generativas. En realidad acá también las vamos a eliminar, o sea, las vamos a sacar de la jugada a las inútiles. O sea, una gramática bien conformada es una gramática que no tiene producciones inútiles ni tiene producciones no generativas. ¿Está? O sea, en otra bibliografía a veces la dicen gramática limpia. ¿Sí? ¿Limpia de qué? Limpia de esas cosas raras que ya aprendimos a limpiar. Aprendimos a sacar las inútiles, aprendimos a sacar las no generativas, y esta restricción adicional que yo le puse acá, sigma en un no terminal, también yo ya sé cómo resolverlo. A ver, volvamos al ejemplo anterior para que ustedes vean. Fíjense, acá a la derecha de sigma tengo un montón de producciones. Si yo quisiera pasarla a esta bien conformada, a la derecha, ¿qué debería tener? Un único no terminal. ¿Cómo lo resolvería? ¿Qué debería hacer? Expansión. Exacto. Agregar un terminal, un no terminal que deriven todos los otros no terminales. Pues. Exactamente. Fíjense, lo voy haciendo acá. Agrego X y X genera todo eso. ¿Lo vieron? ¿A todo esto lo vieron? Sí, cambié de pantalla. ¿Ustedes lo vieron? Sí. O sea, si yo quisiera entonces hacer, o sea, el primer paso para convertir una gramática libre de contexto arbitraria en bien conformada sería eventualmente hacer una expansión, si lo necesitara, para que la parte derecha de la regla sigma tuviera un único no terminal, y luego tengo que hacer 2 procedimientos que ya conozco: eliminación de producciones no generativas y eliminación de producciones inútiles. Es decir,
no necesito crear un nuevo procedimiento que sea conversión de gramáticas libres de contexto a forma bien conformada. ¿Por qué no necesito? Porque es la combinación de procedimientos que ya aprendimos. Expansión, eliminación de producciones inútiles, eliminación de producciones no generativas. Y esos 3 procedimientos que yo acabo de mencionar tienen una característica común. ¿Qué pasa con la equivalencia en estos 3 procedimientos? Se mantiene. Se mantiene la equivalencia fuerte. ¿Está? Entonces, tengo este teorema, que no lo voy a demostrar porque ya lo acabo de demostrar en el aire, que dada una gramática libre de contexto cualquiera, siempre es posible construir una gramática bien conformada que sea fuertemente equivalente a G. ¿Cuál sería la demostración? La demostración sería que aplicaría expansión, que preserva la equivalencia fuerte, eliminación de producciones no generativas, que, como ya vimos en la clase anterior, si ocupamos el procedimiento que nosotros definimos, también preserva la equivalencia fuerte, y, perdón, una alarma empezó a sonar, y por último, eliminación de producciones inútiles, que también vimos que siempre preserva la equivalencia fuerte. ¿Se entendió entonces hasta acá? Sí, dale. Sí, en realidad me quedo haciendo ruido lo de equivalencia fuerte porque justamente cuando hicimos la sustitución que estuvimos agregando las reglas nuevas, decíamos que quedaba sigma en A 2 veces y No, pero eso era la eliminación de las producciones lambda, punto. Esa fue la última transformación que vimos. Ah, está bien. No. Claro, Ahora, o sea, para pasar una cualquiera a bien conformada solamente aplicando expansión, eliminación de reglas inútiles y no generativas y ya está, digamos. Y bueno, y teniendo en cuenta eso que está ahí entre llaves. Exacto. ¿Sí? Bien, está. Bien. Por eso siempre puedo llegar a una que sea fuertemente equivalente a G. Ahora fíjense lo siguiente que yo les voy a explicar. Vamos a ponerlo acá porque si no yo hablo en el aire y yo hablo y yo sé lo que viene. Una de las ventajas de pasar gramáticas a formas canónicas es que voy a tener previsibilidad en cuanto al número de pasos de derivación que necesito para generar un string terminal de determinada longitud. A ver, ¿qué estoy diciendo? Si yo tengo que generar un string de longitud n, y yo tengo, por ejemplo, un no terminal cíclico, puedo estar dando vueltas 45 minutos, ¿sí?, adentro de esa maquinita que habíamos visto, ¿sí?, que se nos generaba por las no generativas, y voy a poder dar, no sé, no quiero decir la palabra infinito, pero puedo dar 1000 pasos para generar un string de longitud 4. Si tengo producciones inútiles, bueno, las producciones inútiles no van a intervenir, pero el hecho es que cuando yo tengo gramáticas libres de contexto así, azarosas, aleatorias, no tengo ninguna medida para saber cuántos pasos de derivación son necesarios para llegar a un string terminal de una determinada longitud. Mientras que cuando yo paso la gramática a una forma canónica, yo voy a tener una medida previsible del número de pasos necesarios. Tener una medida previsible, ¿sí?, es bueno porque es como que me da un grado de, una cantidad de pasos, un nivel del tiempo, de la complejidad requerida para llegar a la derivación, ¿sí?, de un string terminal en función de la longitud. Miren lo que me dice acá. Si yo tengo una gramática bien conformada, dice, cada producción que sea distinta de las reglas sigma tiene la forma A en alfa, donde o bien la longitud de alfa es mayor que 1, o bien alfa es 1 o más terminales. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto? Porque si la longitud de alfa es 1,
estoy segura que ese alfa es un terminal. No puedo tener producciones no generativas. Esa era una de las condiciones que yo le impuse, ¿sí?, a una forma canónica, a una gramática bien conformada. ¿Está? Sigamos este camino y después retrocedemos si hace falta. Entonces, cada paso de derivación, que no sea el primero, dice, incrementa la longitud de la forma sentencial o genera al menos una letra del string terminal. Volvamos a pensarlo. Mi primer paso de derivación siempre es sigma en A. ¿Ah? Tengo longitud 1 en la forma sentencial, hice un paso. A partir de ahí, en cada paso que doy, tengo dos posibilidades. O estoy agregando un terminal, o estoy extendiendo la longitud de la forma sentencial. Nunca voy a tener un paso de derivación donde permanezca la misma longitud si lo que estoy haciendo no es agregando un terminal. ¿Está? ¿Por qué? Porque no tengo producciones no generativas. Entonces, la conclusión a lo que yo llego, y ahora voy a tratar de mostrárselo con alguna derivación para que ustedes me crean, la derivación, dice, de un string terminal de longitud n requiere como máximo, dice, 2n pasos de derivación. Claro, porque tiene que poner el no terminal y luego reemplazarlo por el terminal. Exacto, necesita n menos, o sea, da el paso inicial que es el paso 1. Después requiere n menos un pasos más para llegar a la longitud n, si todos lo que hiciera fue agregar de a un no terminal por vez. Y después, en n pasos más, cambiar cada no terminal por un terminal. Y eso en realidad es un máximo, porque puedo tener gramáticas que sean más rápidas, ¿sí? Denme un segundo, paro la grabación. Fíjense esta gramática que yo puse acá. Es una gramática bien conformada, sí, no tiene producciones inútiles, no tiene producciones no generativas, y a la derecha de sigma aparece el no terminal A. Voy a derivar. Sigma genera A, esta A genera AB, la A del principio la voy a cambiar por A chica, ahora es, ay, me lo autocorrigió, era A, B, autocorrigen. Ahora, esta A sigue estando, y en lugar de esta B grande aparece BC. Ah, me autocorrige. Ahora, cambio la B grande por B chica, y termino con el string ABC. ¿Sí? ¿Me siguieron en el proceso de construcción? Hola, ¿hay alguien? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, paso inicial. Acá, ¿qué hice? Extendí la longitud de la forma sentencial. Acá cambié un no terminal por un terminal. Volví a extender la longitud de la forma sentencial, ahí ya llegué a 3. Cambié no terminal por terminal, cambié no terminal por terminal. ¿Cuántos pasos de derivación di? 6. 6. Para generar una string de longitud 3. Y eso, como les decía recién, es el máximo. ¿Por qué es el máximo? Porque yo podría haber tenido una producción que acá, en vez de agregar solo 2 no terminales, agregara, no sé, 2 no terminales y un terminal, o 3 no terminales, o cualquier cosa por el estilo, ¿está? O acá que agregara más de un terminal, o sea, cuando yo digo 2n pasos para generar una string de longitud n, en realidad lo que estoy diciendo es que esa es la cantidad, ay, perdón, la cantidad máxima de pasos de derivación que necesito. Puedo tener gramáticas más rápidas.
tener un máximo, ¿sí?, ya es una buena medida, ¿ah?, de complejidad. Ya tengo una cota superior. Y vamos a ver con las próximas formas canónicas que en todas voy a poder de alguna forma prever la cantidad de pasos de derivación necesarios para generar un string de longitud n. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Sí. Seguimos entonces. Las gramáticas bien conformadas son, como yo recién les decía, un buen primer paso para transformar gramáticas porque me deja en una gramática limpia, ¿ah? Las siguientes formas canónicas que vamos a ver, que se llaman gramáticas en forma normal y gramáticas en forma estándar, son dos formas canónicas que, voy a decir reaccionan, no, se generan para cumplir con objetivos bien determinados y diferentes. O sea, yo puedo llevar una gramática libre de contexto a una forma canónica, o bien con un objetivo teórico de que la gramática sea más sencilla de ser analizada, o sea, que el comportamiento de la gramática sea muy previsible, y eso lo voy a obtener llevándola a una forma normal, que es la primera que vamos a ver. O bien puedo tener un objetivo que sea mucho más práctico, ¿sí? Cuando digo muy práctico es tener una gramática que sea muy adecuada, más adecuada para lo que es el análisis sintáctico, ¿tá? O sea, con un objetivo ya más práctico, vuelvo a decirlo, ¿tá? Y ese tipo de forma canónica es lo que se llama gramáticas en forma estándar, ¿tá? Y esas son las dos que vamos a seguir viendo. En realidad, vamos a empezar hoy con lo que es la forma normal, y una gramática en forma normal, también conocida con el nombre de forma normal de Chomsky, ¿sí?, es una gramática libre de contexto cuyas producciones, dice, tienen estas formas de acá. Y vamos por partes. Sigma en lambda, ya le explicamos, siempre está permitida en cualquier gramática libre de contexto. Sigma en un no terminal, recién la habíamos explicado como parte de una gramática bien conformada, o sea, ya es en sí misma esto una restricción que le estoy imponiendo, que en la parte derecha de las reglas sigma haya un único no terminal. Y el resto de las producciones de la gramática, las que no tienen sigma a la izquierda, están muy limitadas. En sus partes derechas pueden tener o bien un terminal solito, o bien dos no terminales. O sea, una gramática en forma normal o forma normal de Chomsky tiene todas sus producciones en estas formas. O sea, excluyendo las reglas sigma, todo el resto a la derecha puede tener o bien un terminal o bien dos no terminales. Es una forma súper restringida, ¿sí?, de gramática en forma, o sea, de gramática libre de contexto. Y pareciera como que le estoy imponiendo demasiadas restricciones, ¿lo ven o no? O sea, una gramática libre de contexto general, en la parte derecha puede tener un string omega, que puede ser cualquier cosa, y acá digo, esa cualquier cosa tiene que ser o solo un terminal, o solo dos no terminales. Sin embargo, vamos a ver que cualquier gramática libre de contexto puede ser llevada a una gramática en forma normal que sea fuertemente equivalente a la original. Y ese es el procedimiento que vamos a empezar a ver ahora. Pero respecto a los, perdón, profe, sí, que le interrumpa, respecto a los no terminales, en el caso cuando era bien conformada decía omega, pertenecía a N unión T estrella menos N. O sea, ya de por sí te restringía que no tengas un no terminal. Un La no restricción terminal estaba claro. Claro, Ahora, la restricción viene por el lado de los Acá te terminales. restringe tener más de dos. dos o más.
O sea, en la gramática bien conformada podías tener 2 o más no terminales. No terminales. O mezclas Pero, de no terminales y terminales. claro, podías tener tranquilamente 2 terminales. O 2 terminales. Que la Acá no longitud te de la permite. izquierda sea que la longitud de la derecha sea mayor a la izquierda. Sí. Hacia la derecha tenés un único símbolo, ese único símbolo tiene que ser un terminal. Claro. En este caso, sí. Ahora, en este caso, o sea, eso ya estaba antes. Ahora, denme una diapositiva más y lo vamos a volver a hablar. O sea, qué es lo que cambió entre las bien conformadas y estas gramáticas en forma normal. ¿Por qué les digo denme una diapositiva más? Porque lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es que cuando la gramática era bien conformada, nosotros dijimos, para generar un string de longitud n, necesito como máximo 2n pasos de derivación. Fíjense ahora, si la gramática está en forma normal, yo tengo el primer paso que me pone el primer no terminal. Después de eso, cada paso de derivación dice, o bien extiende en 1 la longitud de la forma sentencial, o bien genera un símbolo terminal. Pero acá ya no tengo posibilidad de hacerlo más rápido. Acá, la derivación del string terminal, si el string tiene n símbolos, voy a requerir exactamente 2n pasos de derivación. Es más, si ustedes miran la gramática que yo recién les había puesto, esta gramática, no fue casual, aparte de ser bien conformada, es una gramática en forma normal. Sigma genera un no terminal, los no terminales o bien generan 2 no terminales o bien generan un terminal solito. Para un string de longitud 3 requiero 6 pasos. Y si me dicen que voy a generar un string de longitud 10.000, ¿cuántos pasos voy a necesitar? 20.000. ¿El doble? 20.000. ¿Ah? O sea, no me importa que me digan o no me digan el string. Yo sé exactamente cuántos pasos de derivación necesito para generar cualquier string, ¿sí?, de una determinada longitud. 2n. 2n. ¿Ah? O sea, estas gramáticas, esta forma canónica de gramática, ¿sí?, me está llevando a una gramática libre de contexto cuyas producciones están altamente restringidas y entonces tienen un comportamiento súper previsible. Y eso me va a permitir, ¿sí?, estudiar el comportamiento, las propiedades de gramáticas libres de contexto. Y nos va a dar lugar a algo que no sé si nos va a alcanzar hoy el tiempo, que es un algoritmo que se llama el algoritmo CIK. Sigamos ahí. Sí. Entonces, ¿las formas normales son bien conformadas? Ay, a ver. Acabas de meter el dedo en la llaga. Nosotros lo que vamos a ver ahora es que para pasar una gramática libre de contexto a forma normal, yo puedo asumir, los libros dicen, puedo asumir sin pérdida de generalidad, que la gramática es bien conformada. ¿Por qué lo puedo asumir? Porque yo acabo de decir hace 10 minutos atrás que cualquier gramática libre de contexto puede ser llevada a bien conformada. Y si yo ya la tengo bien conformada, ya sé, ¿sí?, que no tengo producciones inútiles, que no tengo producciones generativas, o sea, tengo una gramática limpia y puedo arrancar de ahí para pasar a forma normal. Ahora, nada me impide en realidad que yo pudiera tener una gramática en forma normal que tuviera, por ejemplo, producciones inútiles. No está dentro de las condiciones de la forma normal. O sea, producciones no generativas no voy a poder tener por las restricciones que le estoy estableciendo, ¿sí?, a las producciones. Pero podría tener una gramática en forma normal que tuviera producciones inútiles, en cuyo caso no sería bien conformada.
no tiene mucho sentido en realidad, digamos, la idea es primero pasarla a bien conformada para eliminar toda la suciedad de la gramática y después pasarla a forma normal. Bien. ¿Se entendió por qué te dije que metiste el dedo en la llaga? Sí, porque... Sí. Porque puedo primero pasarla bien conformada y después pasarla a forma normal, Ajá. pero podría tener una gramática que yo escriba de entrada en forma normal y que tuviera producciones inútiles, y no sería bien conformada. Claro, sí. Bien. Vamos entonces. Fíjense, eso es lo que yo recién les decía. Dada una gramática libre de contexto cualquiera, dice, no hay restricción para asumir que la gramática es bien conformada. Podemos asumir sin pérdida de generalidad. Me encantan esas frases que dicen así los libros. Entonces dice, todas las producciones de la gramática va a estar en una de estas formas. Esto que les está apareciendo acá en este momento es otra definición, si quieren ustedes, de gramática bien conformada. A ver, no es una definición distinta, es otra forma de plantearla. Así como cuando yo hablaba, ¿se acuerdan de producciones generativas en la clase pasada? Yo vi que yo podía escribir las producciones generativas de distintas formas, de acuerdo a lo que yo necesitaba ver. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, está en YouTube. Bueno. Lo mismo pasa con las gramáticas bien conformadas. La definición que yo había visto hace un ratito de gramática bien conformada me decía, las producciones tenían la forma sigma en lambda, sigma en a, y el último tipo decía a en alfa, con alfa que pertenecía a n unión t estrella menos n. ¿Sí? Eso yo acá lo voy a dividir, ¿sí?, en dos casos. Las producciones a en alfa, su parte derecha, si tiene longitud 1, yo dije que ese único símbolo, ¿qué es lo que tiene que ser? Terminal. Un terminal. El resto, las que tienen a en alfa, la longitud de alfa tiene que ser 2 o más. ¿Ah? O sea, vuelvo a definir una gramática bien conformada y no es una definición que se contraponga a la anterior, es nada más que una forma distinta de escribirlo, ¿sí? Sigma en lambda, sigma en a en alfa, donde alfa decía pertenece a n unión t estrella menos n. Me faltó escribir acá y cada producción es útil. Bueno, esa disquisición respecto de alfa me permite dividir estas reglas en dos clases. ¿Por qué lo divido en estas dos clases? Porque en realidad, si yo ahora quiero convertir esta gramática bien conformada a forma normal, estas reglas de acá y esta última ya están bien para la forma normal. ¿Me entendieron o no? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Me dan una gramática libre de contexto arbitraria. Puedo asumir que es bien conformada. Las reglas sigma en lambda y sigma en a ya están bien. El resto tienen la forma a en alfa. ¿Cómo es alfa? Si es de longitud 1, es un terminal. Esta producción ya es una producción correcta de acuerdo a las restricciones de la forma normal. El resto de las producciones a en alfa, la longitud de alfa es 2 o más. Y esas son las únicas que tengo que corregir, que tengo que empezar a transformar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar en realidad aquellas producciones de la forma a en alfa donde la longitud de alfa sea mayor que 2. Aquellas donde la parte derecha tiene más de 2 símbolos. Y lo que voy a hacer es expandir. ¿Expandir cómo? Voy a incorporar nuevos no terminales de forma tal que las partes derechas contengan todas exactamente 2 símbolos.
Fíjense, tengo A que genera x1, x2, xk, con k mayor que 2, o sea, la parte derecha tiene más de 2 símbolos. Cada uno de estos símbolos puede ser un terminal o un no terminal. Y lo que yo voy a hacer es introducir, dice, k-2 nuevos no terminales. Miren qué es lo que estoy haciendo. A va a generar x1 y el resto de la producción lo encierro entre corchetes y lo convierto en un no terminal. Este no terminal, x2 a xk, lo que va a hacer es generar x2 y el resto. x2 y el resto. Y así sigo hasta tener los dos últimos, ¿sí?, que generan dos símbolos. Si ustedes ven, este proceso de expansión lo que hizo fue que todas las partes derechas de las producciones ahora contienen exactamente dos símbolos. ¿Está? Y como lo único que ocupé hasta ahora es expansión, yo sigo teniendo una gramática que es fuertemente equivalente a la original. ¿Me siguieron la idea? Pregunten antes de seguir. profe. Sí, pero ahí en ese caso puede haber terminales y no terminales, ¿no? Sí, fíjate ahora cómo sigue. Justamente después de que hice eso, miren cómo me quedaron las producciones. Las sigma en lambda y sigma en A ya estaban y ya estaban bien. Las A grande en A chica ya estaban y ya estaban bien. Y recién lo que hice fue cortar o expandir de alguna forma para que todas las partes derechas contengan ahora dos símbolos. Pero en esos dos símbolos puede ocurrir que tenga dos no terminales, y esta ya está bien para la forma normal, o puedo tener terminal, no terminal, no terminal, terminal, o podría tener dos terminales. Todas las que están en esta columna todavía no están en forma normal. ¿Se entendió? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuevamente expandir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la parte derecha, en las producciones de este tipo, cada terminal lo vamos a convertir en un no terminal, encerrándolo entre corchetes. Y luego vamos a poner una producción donde ese no terminal se reemplaza por el terminal. ¿Lo ven? O sea, fíjense, yo acá tenía, en la primera tenía B chica, C grande. Convierto la B chica en un no terminal que genera B. En la segunda tenía B grande, C chica. Convierto C chica en un no terminal que genera C chica. Y en la última, donde tenía dos terminales BC, me aparecen dos no terminales. Y si ahora ustedes observan esta gramática, la gramática ya está en forma normal. Vale aclarar que son no terminales nuevos, ¿verdad? Porque si usamos lo que ya estaban, con sustitución podemos eliminar ya la equivalencia fuerte. Claro, siempre cada no terminal, ¿sí?, solamente puede aparecer, en este caso, si es, por ejemplo, el no terminal asociado a una B chica, es uno que aparece para generar B chica. Si el no terminal es para generar C chica, solamente genera C chica, ¿está? ¿Sí? Y esta gramática ya está en forma normal. ¿Y cuál fue la única transformación que apliqué? Expansión. Perfecto. Expansión. Y entonces, Mantiene la equivalencia fuerte. exactamente. Dada una gramática libre de contexto cualquiera, siempre es posible construir una gramática en forma normal, tal que G y G' sean fuertemente equivalentes. Profe, hay una duda que me surge, como dice, es posible, no dice siempre va a ser. Bueno, siempre, agregale. Quedaría, Es siempre, no es posible nomás, sino que siempre va a ser. Ok. quedaría más lindo con un siempre ahí.
¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, tengo 47 personas nada más y tengo que empezar algo que no es difícil, pero requiere su atención. A ver, yo les dije que convertir una gramática a forma normal me permitía analizar, ¿sí?, el comportamiento de las gramáticas libres de contexto. Y dije que me iba a dar lugar a algo que se llama el algoritmo Seika. Vamos a ver por dónde arrancamos. Ah, bueno, perdón, me colgué. Yo ya quiero entrar a Seika. Acá tengo una gramática bien conformada, la voy a convertir a forma normal, ¿sí? Si ustedes miran, perdón, me colgué, tengo esta producción y estas dos que ya son correctas. Mi problema es acá, que tengo 4 símbolos a la derecha, y acá, que tengo 3 símbolos a la derecha. Voy a aplicar el primer paso, y es expandir de esta forma. Genero A y el resto, esto genera B y el resto, y finalizo con BA en BA. Las 3 producciones que surgieron ya están en forma normal. ¿Por qué? Porque tienen en sus partes derechas 2 no terminales. Ahora, para resolver esta otra, la expansión primera que hago es B y el resto, CB como no terminal genera C grande B chica. Sin embargo, estas 2 producciones siguen no estando en forma normal porque a la derecha todavía me aparece un terminal. Así que necesito un paso más donde introduzco este no terminal B entre corchetes para generar el terminal B, y ahora sí tengo todas las producciones en forma normal. ¿Se entendió? Es re sencilla la conversión a forma normal, porque todo lo que se hace es expandir, 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 expandir hasta morir. Entonces, yo tengo una gramática y si quiero pasarlo a forma normal, primero la paso a bien conformada y después a normal. Sería conveniente, sí. Bien. Sí. Ese suspiro mío es porque yo tengo que explicar Seika. Bien. La forma normal, esta forma normal de Chomsky dice, nos da una forma simple para hacer un análisis sintáctico top-down de un string de entrada. Este análisis sintáctico simple, en realidad más que simple, es tonto. Dice, arrancamos de suponer que sigma puede generar omega. Y lo que hago es dividir omega en 2 partes, alfa y beta. Luego busco una producción de la forma S en AB, dice tal que sigma llegue a S, y lo que voy a probar es si A puede generar alfa y B puede generar beta. ¿Está? O sea, para que sigma derive omega, este procedimiento lo que me dice es, si omega es un terminal, directamente tengo que buscar una producción S en omega, porque las únicas producciones cuya parte derecha es un terminal, es un símbolo solito. Si omega tiene más de un símbolo, lo que busco es una regla, una producción S en AB, tal que A genere alfa, la primera parte del string, y B genere beta, la segunda parte del string. Y esto en realidad se va a ir llamando a sí mismo en forma recursiva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo voy a ir dividiendo un string omega en partes. Y voy a ir buscando no terminales que generen cada una de esas partes y esos no terminales se van combinando.
Profe, ¿podría explicar la parte anterior que pasó recién? De nuevo, por favor. Sí. Es súper complicado con esto en el aire, pero si no entienden esta parte, después no van a entender el algoritmo. ¿A qué voy a llegar yo al final? Vamos a empezar por el final. Yo voy a llegar a un algoritmo, un procedimiento que es un algoritmo que se llama algoritmo Seika, que lo que me permite es, dada una gramática en forma normal y un string omega cualquiera, este procedimiento, este algoritmo me dice si el string omega pertenece al lenguaje generado por la gramática, ¿sí o no? O sea, me hace un análisis sintáctico. Y es un análisis sintáctico muy sencillo. ¿Por qué? Porque en la gramática en forma normal, todas las partes derechas o bien tienen un terminal o bien tienen dos no terminales. ¿Ah? Entonces, me dan un string omega. Si la longitud de omega es 1, o sea, si omega es un terminal solito, lo que yo tengo que buscar es una producción que genere el terminal. Si la longitud de omega es mayor que 1, lo que hago es dividir esa parte derecha. Y yo sé que todas las producciones de la forma normal, a la derecha, si no tienen un terminal, tienen dos no terminales. Entonces lo que voy a buscar es si hay alguna producción donde el primer no terminal genere el primer substring y el segundo no terminal genere el segundo substring. En realidad, lo que yo les digo es que esto se va a ir llamando a sí mismo en forma recursiva. ¿Por qué? Porque de cada string omega yo tengo que considerar todas las posibles subdivisiones en dos partes. Y a su vez tengo que probar con cada una de las producciones de la gramática a ver si el primer no terminal genera el primer substring y el segundo no terminal genera el segundo substring. Entonces, lo que yo les digo es un procedimiento que me permite decidir, o sea, hacer el análisis sintáctico, decidir si el string omega pertenece o no al lenguaje generado. Es un procedimiento muy sencillo, pero es un procedimiento súper tonto. O sea, y no solo súper tonto, sino súper ineficiente, pero no me importa. Es un procedimiento, ¿sí?, útil al fin. Vamos a ver al final también para qué otra cosa es útil. Miren este procedimiento. Esto es, digamos, en un pseudocódigo muy general, un procedimiento que me va a permitir, dice, compilar, analizar strings de un lenguaje libre de contexto donde la gramática esté en forma normal. Lo que me dice es, a ver, vamos a verificar si el no terminal A genera el string omega. ¿Cómo lo voy a hacer? Pregunto. Si la longitud de omega es mayor que 1, tengo que dividirlo en dos substrings. Y por cada producción de la forma A en V, o sea, un no terminal en dos no terminales, tengo que intentar, o sea, tengo que volver a hacer una llamada a la misma función, donde vea si U genera phi y si B genera psi. Fíjense que esta es una llamada recursiva a la misma función. O sea que acá, cuando yo llame, lo que voy a hacer es ver si la longitud de phi es mayor que 1, voy a volver a dividir phi en dos substrings. Y voy a ir probando, e inclusive dice, probando con todas las reglas. La cantidad de llamadas recursivas que puede llegar a hacer este procedimiento es gigantesca. Por eso les digo, es un procedimiento muy sencillo, pero muy ineficiente. Nadie va a hacer un compilador de verdad que haga el análisis sintáctico que sí. Para hacer análisis sintáctico de verdad, yo no voy a usar gramáticas en forma normal. Voy a usar gramáticas en forma estándar, que son las que vamos a ver, ¿sí?, en la clase que viene. Entonces, ¿para qué me dan esto? Bueno, termino y ahora vemos para qué me dan esto. Bueno, entonces dije, vuelvo a llamar a la misma función hasta que en el proceso de divisiones llega un momento en que la longitud de omega es 1. Cuando la longitud de omega es 1, dice, tengo que buscar una regla donde A genera omega, o sea, donde A genera un terminal solito.
son los únicos dos formatos de producciones permitidos en una gramática en forma normal. A en un terminal, A en dos no terminales. ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Se murieron? Sí. No entendí hasta cuándo yo realizo el primer paso. Yo me perdí, bro. ¿Cómo? Se me Que corta mucho. hasta ¿Hasta cuándo. cuándo realizas el primer paso? En realidad el primer paso vuelve a llamarse a sí mismo y vuelve, o sea, me va disparando un árbol de llamadas, ¿sí? ¿Es una recursividad lo que está haciendo ahí? ¿O no? ¿Cómo? Es una recursividad lo que está haciendo Es ahí, una ¿no? recursividad, sí, por eso digo, Primero, me dispara la un árbol de condición. llamadas recursivas donde en realidad yo voy a tomar todas las posibles subdivisiones de un string y probar contra todas las producciones de la gramática. Por eso les digo, es un grado de ineficiencia extremo. Y voy a seguir llamando en forma recursiva hasta que en algún momento, en una subdivisión, me queda en la parte derecha un símbolo simple. Y ahí busco una O producción. sea, repite el paso 1 hasta que no se cumpla la condición de que A deriva en V. De que la longitud de omega es mayor que 1, esa es la condición. Por el si no, la longitud de omega es 1 y busco una producción A en omega, A en el terminal. Claro, en ese caso, digamos, ya no cumple con A deriva en V, que es lo que No, quería porque ya decir. tenés un solo símbolo en Ya la tenés derecha. un solo símbolo y ya llegaste al paso 2. No puedes repetir el paso 1. Exacto, pues no lo puedo dividir. Más allá de que yo les voy a dar tiempo de acá al miércoles a que lo analicen, lo mastiquen y todo, quiero llegar por lo menos a la formulación y el ejemplo, sí, voy a llegar, estoy mirando el reloj, de lo que se llama algoritmo CIK. ¿Sí? Esta forma, este procedimiento recursivo que acabamos de explicar, en realidad es una forma, dice, extremadamente simplificada del algoritmo CIK, donde CIK son las iniciales de sus autores, ¿sí? Cobb, Younger y Kazami. El algoritmo CIK, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que me permite es decidir, dice, o sea, cuando yo dije decidir, ya lo expliqué en la clase pasada lo que significa, si un string omega pertenece al lenguaje generado por una gramática libre de contexto que tiene que estar en forma normal. El algoritmo CIK lo que hace es analizar, ¿sí?, todas las posibles subdivisiones de un string. Para analizar todas las subdivisiones de un string, lo que yo voy a introducir es una notación. Me dice, dado un string omega de n símbolos, A1, A2, AN, yo voy a denotar los distintos substrings de omega mediante la notación omega sub ij. ¿Quién es omega sub ij? Es el substring de omega que comienza en la posición I y tiene una longitud J. A ver, si yo tengo omega A1, A2 hasta AN, yo puedo empezar con los omega 1,1, omega 2,1, omega N1. La I lo que me dice es la posición inicial. La J lo que me dice es la longitud del string. En esa primera forma que yo dije, omega 1,1, omega 2,1, omega N1, me gustaría tener una pizarra en este momento y no tengo, estoy denotando cada string de longitud, cada substring de longitud 1 que yo puedo tomar, ¿sí?, de un string de n símbolos. Ahora. O sea, la matriz serían la columna de T11, digamos, toda esa columna. Exacto.
ahí tenés T11, o sea, acá voy a tener algo que genere omega 1,1, omega 2,1, omega 3,1, omega 4,1. Fíjense que se me va convirtiendo esto en una matriz triangular. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a tomar los strings de longitud 2, yo puedo tener omega 1,2, que son estos dos simbolitos de acá. Puedo tener omega 2,2. Puedo tener muchos omega, fíjense en este caso donde yo tomé un string de longitud 4. La última división, si yo estoy tomando de a dos símbolos, es el omega 3,2. El que empieza en la posición 3 y tiene longitud 2. No puedo tener un omega 4,2. ¿Por qué? Porque ya cuando llegué a la longitud, ya el siguiente ya no existiría, se me va. ¿Sí? No sé si esto me queda muy en el aire. Vamos a ir a mi Word y voy a tratar de mostrarles algo. A ver, a mí me dan un omega, pongamos 0, 1, 2, no, vamos a empezar con 1, entonces es más fácil. 1, 2, 3, 4. Este es el string que me dan. ¿Ah? Y yo les pregunto, ay, no sé dónde me fue. Omega sub 1, 1. ¿A qué es igual? A 1. Muy bien. Ese es 1. Ahora les pregunto. Omega 4, 1. ¿A qué es igual? 4. 4. 4, 1. 4. Es 4 el solo. string que empieza en la posición 4 y tiene longitud 1. Ahora digamos que empiezo a preguntarles por longitud 2. Omega 1, 2. Es el substring de omega que empieza en la posición 1 y tiene longitud 2. 1, 1, 2. 1, 2. Bien, estamos entendiendo, ¿no? Ahora les pido omega 2, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Empieza en la posición 2 y tiene longitud 2. Ahora les pregunto omega 3, 2. No hay. Epa. Ah, sí, perdón, 3, 4. 3, 4. Ah, 4. ¿viste? ¿Sí? Ahora, Sí. ahora sí viene la que vos me... Estaba haciendo mal la cuenta. Un visionario. ¿Y ahora? Estaba haciendo n más 1 por eso. Eso ya no existe porque después del 4 no hay nada. Exacto. 4 lambda. Sí, ahí ya no existe. Vamos El a borramiento tratar de hacer ahora... de memoria. Ahora vamos a hacer omega 1, 3. 1, 2, 3. Bien. Omega 2, 3. 2, 3, 4. Perfecto. ¿Y este? No existe. Exacto. ¿Van entendiendo cómo se me va construyendo, yo digo, una matriz triangular superior? ¿Sí? Cuando estoy en longitud 4, el que empieza en la posición 1 y tiene longitud 4, ¿quién es? El string completo y es el único que existe. Exacto. ¿Está? Volvamos allá a nuestra otra presentación y ahí van a ver por qué se me construyó una tabla triangular. ¿Está? O sea, en esta tabla triangular dice, yo voy a tener en cada posición, ¿sí?, de esta tabla un símbolo no terminal que genera el string omega y j. El no terminal A está en la posición IJ,
si A puede generar el substring que arranca en la posición I y tiene longitud J. Yo voy a ir cargando en esta matriz un no terminal en este lugar si genera el primer símbolo. Vamos a hacer así porque si no yo tengo que estar cambiando. Ahí están viendo mi pantalla, entonces yo ahí me puedo mudar, ¿sí? Ahí sí ven las dos cosas. Fíjense, en la posición 1, 1 va a estar el no terminal que genere el string omega 1, 1. Y el string omega 1, 1 es el primer símbolo de omega. ¿Está? En la posición 2, 1 va a estar el no terminal que genere el string omega 2, 1, que era este de acá. Y así voy a ir cargando la primera columna con los no terminales que generen cada uno de los símbolos del string que estoy analizando. Y luego voy a pasar a la columna 2. El símbolo que yo cargo acá es el que genera el substring omega 1, 2. Omega 1, 2 son los dos primeros símbolos, ¿sí?, del string que estoy analizando. Voy a cargar algo acá si este no terminal genera, como recién les mostraba, el 1 y el 2. ¿Cómo sé quién genera esos dos símbolos? Porque tengo un no terminal acá que genera este no terminal y este, donde cada uno de estos no terminales genera cada uno de los terminales como veíamos recién en la división. Vamos a ir viéndolo ahora en el ejemplo, va a ser más fácil de entender cómo voy cargando cada posición. En definitiva, yo voy avanzando, cargando los no terminales, cargando, digo entre comillas, en esta tabla, hasta llegar a la última posición. Y el no terminal que yo cargo en esta última posición es el no terminal que genera el string completo. ¿Sí? El final, entonces, ¿qué es lo que me dice? Omega va a pertenecer al lenguaje generado por la gramática si tengo una producción sigma en S, donde S se cargó en la posición T1N. S aparece en esta última posición, en este último recuadrito, si genera el string completo. Si omega genera S, significa que omega es generado a partir de sigma a S, S al string completo, omega pertenece al lenguaje que la gramática genera. Y se murieron. Ponga el sonido al grillo ahí, Un profe. par de café y el video de YouTube y ya estamos. Más o menos. Y bueno, ¿para qué decir que sí, sí, no? Bueno, vamos a hacer eso. Ya siendo casi las 9 de la noche, ¿sí? Antes de ir al algoritmo, que es este, los voy a liberar. Váyanse, relájense. Y el miércoles a las 2 de la tarde, como dijeron ahí, un par de café, mate o lo que sea, hacemos el ejemplo, pero hacemos el ejemplo con el compromiso de que ustedes lo hayan leído antes. ¿Sí? Vamos a repasar igual, profe, eso antes de empezar la clase la próxima. No, vamos a arrancar desde el algoritmo. Estudienlo ustedes y me hacen las preguntas al principio de lo que no hayan entendido. ¿Sí? Ok, profe. Ok. Queda la pelota en la cancha de ustedes. Ok. Básicamente, leer lo que vimos hasta acá y leer el algoritmo, y si avanzan sobre el ejemplo, mejor. Porque si ustedes ya van viendo el ejemplo que está explicado y compañía, pueden ir sacándose las dudas conmigo de este lado. Nos vemos el miércoles. Intentaremos. Intentaremos, no. Comprométanse, chicos. Ya estamos en el último esfuerzo. Profe, llegando a este punto, ¿lo que entraría en el último parcial también entraría Turing? No. Espera.